Buenos días alumnos, espero que se encuentren todos muy bien. Los saluda la profe María Inés. En esta oportunidad vamos a desarrollar ejemplos que implican la aplicación del método de integración por sustitución o cambio de variable. Debemos recordar de lo leído en el apunte teórico suministrado por la cátedra en el aula virtual que este método se aplica cuando una parte del integrando es la diferencial de la otra, o bien cuando se asemeja a tal diferencial aunque puede diferir de ella en una constante. Se tienen dos casos posibles. Primero, cuando en el integrando figuran la función y su diferencial una a continuación de la otra. Y la segunda posibilidad, cuando el integrando es un cociente cuyo numerador es la diferencial del denominador. Vamos a analizar una serie de ejemplos para ver la aplicación. En el primer ejemplo acá pido, calcular las siguientes integrales por el método de sustitución o cambio de variable. La primera integral que se nos plantea es la integral de x cuadrado potencia quinta de 2x cubo más 7 diferencial de x. Observen que tenemos dos factores en el integrando, por un lado la función cuadrática, ¿sí? X cuadrado, y por otro lado la potencia quinta de la función cúbica 2x cubo más 7. Cuando debamos definir cuál de estos dos factores va a representar a la nueva variable u, porque recordemos, debemos aplicar un cambio de variable para poder resolver la integral, es decir, ya no vamos a integrar con respecto a x, sino con respecto a nuestra nueva variable, lo que debemos hacer es definir cuál de los factores que intervienen en el integrando, en este caso x cuadrado o la potencia quinta de 2x cubo más 7 va a representar a la nueva variable u. Para nuestro ejemplo, correspondería, ¿sí?, hacer el siguiente cambio de variable. Definir a u como el factor 2x cubo más 7, ¿sí? De manera tal que, acá lo tenemos expresado, al calcular su diferencial, fíjense, tenemos u igual 2x cubo más 7, entonces su diferencial, realizo la derivada en ambos miembros del signo igual, diferencial de u va a ser la derivada de 2x cubo, que sabemos, bajamos el exponente, lo multiplicamos por la constante 2 y de allí el 6, y la variable queda expresada como potencia a un grado menor del que estaba. Como antes era cubo, ahora es cuadrado. Diferencial de x. ¿Sí? Hemos calculado el diferencial de la función cúbica. Ahora bien, observemos este diferencial. Si u es 2x cubo más 7, que es lo que está entre paréntesis y es la base de la potencia quinta, lo que me queda en el integrando, en este caso x cuadrado diferencial de x, deberá cubrirse con el diferencial de u para este cambio de variable. Pero resulta ser que diferencial de u, después de haber calculado justamente la derivada, me quedó 6x cuadrado. Esto difiere de lo que me queda en el integrando en la constante 6. Por lo tanto, vamos a despejar ese 6 que está multiplicando x cuadrado, viene a dividir al diferencial, y podemos decir entonces que x cuadrado diferencial de x es igual a diferencial de u sobre 6. Así, entonces, la integral puede quedar replanteada en función de la variable u de la siguiente manera. Tenemos la integral de u elevado a la quinta, recuerden u era la función cúbica, ¿sí?, elevado a la quinta, y con x cuadrado diferencial de x he tenido la equivalencia diferencial de u sobre 6. Para poder resolver esta integral, ahora en variable u, lo que debemos hacer es sacar fuera del símbolo integral la constante 1/6. Recuerden que el 6 está como denominador. Entonces lo expresamos en el paso siguiente de esta manera. Me va a quedar 1/6 integral de u a la quinta diferencial de u. De manera tal que ahora tengo una integral directa para resolver. Es una potencia cuyo exponente es 5. Entonces, procedemos a la resolución. Resolvemos esa integral y nos va a quedar 1/6, que estaba fuera del símbolo integral, por la integral de u a la quinta, es decir, u a la sexta sobre 6 más la constante de integración. Esto a su vez puede expresarse resolviendo el producto de 1/6 con u a la sexta sobre 6. Multiplicamos los denominadores y nos va a quedar
1/36 u a la sexta más la constante de integración, que a su vez se puede expresar resolviendo ese producto como u a la sexta sobre 36 más la constante de integración. Cuando se han realizado todos los pasos algebraicos correspondientes a la resolución de la integral, podemos hacer nuevamente el cambio de variable para volver a la variable original, que es x. Por lo tanto, reemplazamos u por 2x cubo más 7, eso elevado a la sexta, sobre 36 más la constante de integración. Así entonces hallamos el valor de la integral planteada en el primer ejemplo, por el método de sustitución o cambio de variable. Observemos la siguiente integral que se nos propone resolver. Me plantean la integral de x raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado diferencial de x. Aquí los factores que intervienen en el integrando son x y la función raíz cuadrada, cuyo radicando es 1 menos x al cuadrado. Para determinar cuál de los dos factores va a representar la nueva variable u, debo pensar que al derivarlo deberé encontrar una similitud con lo que queda en el integrando. Por esa razón, resulta ser la siguiente elección. Observemos acá. Llamamos u al radicando 1 menos x cuadrado, porque cuando hacemos su diferencial, fíjense, diferencial de u, esto es igual a la derivada de la constante 1 es 0, cuando voy a derivar menos x al cuadrado, tengo una potencia, entonces bajo el exponente, queda menos 2, y la variable queda elevada a un exponente disminuido en un grado. Entonces, lo que yo digo ahora, diferencial de u igual a menos 2x diferencial de x, difiere de lo que me queda en el integrando una vez que he denominado el radicando de la función raíz u, x diferencial de x, en la constante menos 2. Por lo tanto, esta constante que multiplica la x viene a dividir en el paso siguiente al diferencial de u. Y por lo tanto, x diferencial de x es igual al diferencial de u sobre menos 2. Teniendo esa sustitución o ese cambio de variable realizado, debemos a continuación replantear nuestra integral, quedando la integral de la raíz cuadrada, ¿sí?, de u, que es 1 menos x cuadrado, recordemos, por lo que queda, que es x diferencial de x, equivalente al diferencial de u sobre menos 2. Una vez más, para poder realizar la integración, la constante menos 1/2, ¿sí?, deberá salir fuera del símbolo integral. Entonces, lo escribimos de esa manera. Nos queda menos 1/2 integral raíz de u diferencial de u. Ahora, para resolver en forma directa la raíz de u diferencial de u, la integral, debemos pensar esa raíz como una potencia de exponente fraccionario. Es decir, nos quedará menos 1/2 la integral de u a la 1/2 diferencial de u. Para resolver esto lo hacemos, ¿sí?, de la misma manera como si el exponente fuera un número entero, y resolvemos la cuenta 1/2 más 1. Eso es igual a 3/2. Es decir, este es el exponente resultado de la integral, que lo escribimos en el paso siguiente. Ahí está. Cada vez que obtengamos, al integrar una potencia, el denominador de la fracción principal, una fracción a su vez, es conveniente, como se los dije en el video anterior, plantear el numerador, que sería la variable u elevada al exponente fraccionario, como una fracción de denominador 1, para poder resolver después la fracción compuesta. Entonces, he resuelto la integral, que sería esto que está acá, más la constante de integración. Todo esto multiplicado a menos 1/2, que fue la constante que salió fuera del símbolo integral. Cuando voy a resolver la fracción compuesta, recuerden, es el producto de los extremos, de u y 2 como numerador, y el producto de los medios, 3 por 1, como denominador. Eso
quedará correctamente expresado en el paso siguiente. Perfecto, y que acá ya hemos anticipado alguna simplificación. Ahí estamos. Nos quedó entonces, a ver si se puede visualizar. Del paso anterior teníamos el menos un medio y la fracción compuesta. Entonces, menos un medio por la resolución de la fracción compuesta, ¿sí? Que quedará 2/3, por u a la 3 medios, que ya podemos hacer el reemplazo. A ver si lo podemos. Ahí está, que ya podemos hacer el reemplazo acá de la variable u por el cambio de variable que hemos hecho, que era 1 menos x al cuadrado, y como el exponente es un exponente fraccionario, ¿sí? Entonces el denominador es el índice de la nueva raíz, raíz cuadrada, y el numerador es el exponente del radicando, que es el cubo. Por lo tanto, entonces, al simplificar, vamos a escribirlo ya como resultado. Ahí está, vamos a acercarlo, ahí creo que se visualiza mejor. Nos quedará, al simplificar, menos 1/3 raíz cuadrada de 1 menos x elevado al cubo, más la constante de integración c. Y así entonces habremos resuelto el siguiente ejemplo de cambio de variable, donde interviene en el integrando una función radical. A continuación, planteamos la integral de un cociente. Observen que tenemos integral de 2x sobre x cuadrado más 2 diferencial de x. Para hacer el cambio de variable o la sustitución, debemos elegir si el numerador o el denominador serán los representantes de la variable u. En este caso, acerquemos un poco, ahí se visualiza mejor, llamamos u a x cuadrado más 2. Entonces, su diferencial será, cuando diferencio, obtengo la derivada, 2x diferencial de x. Fíjense que 2x diferencial de x es exactamente lo que me queda por cubrir del integrando. Por lo tanto, no tengo que despejar. Puedo plantear entonces redefinir la integral como la integral de 2x diferencial de x es diferencial de u. Y en el denominador, u, que es x cuadrado más 2. Es decir, lo puedo escribir como la integral de 1 sobre u diferencial de u. Resulta cómodo visualizarlo así, ¿sí? Como 1 sobre u, porque esta expresión, este cociente, tiene integración directa. Es decir, la integral de 1 sobre u es logaritmo natural de u más c. Entonces, podría haber escrito aquí, en el paso anterior, diferencial de u sobre u, y, de todas maneras, sabríamos que su integral es logaritmo natural de u más c. Como ya no debemos más pasos algebraicos que realizar, podemos entonces volver a la variable original. Y cambiamos u por x cuadrado más 2 más la constante de integración. Continuamos. Ahí estamos. Siguiente ejemplo. Se nos pide, a ver allí si se puede ver, calcular la integral del cociente e a la 3x sobre 1 más e a la 3x diferencial de x. Bueno, aquí vamos a escoger, para realizar el cambio de variable, a u en el denominador. Tenemos u más e a la 3x. Al hacer la diferencial, ¿sí? Vamos a tener diferencial de u igual. Cuando voy a derivar 1 más e a la 3x, tengo la derivada de 1, que es una constante, 0, más la derivada de e elevado a un algo, que no es la variable x sola, sino que está acompañada por una constante. Entonces debemos pensar en la tabla de derivadas que vimos en la unidad pasada, donde teníamos las dos últimas columnas. Bueno, allí tenemos en alguna de las filas e a la u. Eso es e a la u por u'. Es decir, entonces, que la derivada de e a la 3x será e a la 3x por la derivada de 3x. La derivada de 3x es la constante 3. Por lo tanto, el diferencial de u es 3e a la 3x diferencial de x. Si observamos,
e a la 3x diferencial de x multiplicado por 3 difiere justamente en esa constante 3 de lo que me queda por cubrir en el integrando. Entonces, el 3, que es una constante, multiplicando a la función que implica la variable, divide en el paso siguiente al diferencial de u. Y allí sí, e a la 3x diferencial de x, que sería lo que tengo por cubrir acá, va a ser el diferencial de u sobre 3. Y 1 más e a la 3x, u como ya lo habíamos definido. Entonces, replantear nuestra integral resulta ser la integral de 1 sobre u diferencial de u sobre 3. Este 1/3 es una constante que sabemos debe estar fuera del símbolo integral. Y allí lo escribimos en el paso siguiente. Para integrar 1 sobre u debemos hacer el logaritmo natural de u más c, multiplicado por 1/3 más la constante de integración. Paso seguido, volvemos a la variable original, quedándonos 1/3 por el logaritmo natural de 1 más e a la 3x más c, que si puedo resolver y plantearlo como una única fracción, quedaría el logaritmo natural de 1 más e a la 3x en el numerador sobre 3 más la constante de integración. Muy bien, hasta acá los ejemplos del método de integración por sustitución o cambio de variable. Hasta el próximo video.